Bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a darle vida al botón agregar usuario, que por el momento no hace nada. En la clase pasada lo que habíamos hecho, habíamos diseñado la parte de cambiar contraseña. Y les había adelantado más o menos por qué habíamos configurado primero este botón para después trabajar con el botón de agregar usuario. El tema es que nosotros acá en la academia tenemos tres formas de poder agregar a un usuario. Una de las formas es ir al admin y agregarlo nosotros acá en usuarios, agregar directamente, agregar usuario y llenar los datos. La otra forma es entrar al inicio de la página y hacer clic en el botón registrarse y entrábamos a un formulario en donde definíamos el nombre del usuario, el correo electrónico, el nombre, el apellido y el usuario definía la contraseña y la confirmación de su contraseña. Esto hacía que el usuario se registraba y ya quedaba logueado en el sistema. La tercera forma que va a tener este sistema va a ser que el administrativo va a estar sentado en una oficina de la academia y va a llegar una persona a la academia, por ejemplo un estudiante, y va a comentar de que quiere inscribirse en la academia. Entonces el administrativo va a hacer clic en el botón agregar usuario y va a elegir a qué grupo de usuarios o qué rol va a tener en la aplicación. Entre ellos la de estudiante, profesor, administrativo o preceptor. Es decir, que este usuario admin, al crear un usuario, hay un tema en el cual no se puede meter, que es el tema de la contraseña. Por eso habíamos desarrollado primero el cambiar la contraseña, porque yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo estoy agregando a este usuario de una forma indirecta, porque no es directa, directa sería cuando el usuario él mismo se inscribe en la academia a través de la ventana de registración. Como estoy registrando un usuario de manera indirecta, yo tengo que definir dentro de todos los campos que voy a pedirle en ese formulario, no voy a colocarle una contraseña, voy a hacer que el sistema le genere una contraseña automática, una contraseña genérica. ¿Se podría hacer mejor? Se podría hacer mejor, se podría generar una especie de contraseña aleatoria que se podría enviar a un correo electrónico que queda registrado en el sistema. Entonces se le envía un correo electrónico diciéndole, mira, la contraseña que tenés para iniciar al sistema es tal. Haz clic en este botón para iniciar sesión y cambiar la contraseña. Eso sería lo ideal. Pero bueno, por el momento vamos a hacer un desarrollo en el cual la contraseña se la vamos a asignar de prepo, en donde va a ser igual para todos los casos. ¿Cómo puedo hacer para que el sistema sepa si el usuario fue creado por un tercero o fue creado por el propio usuario? Es decir, yo si soy el usuario final, cuando yo ingreso al sistema, no me debería pedir cambiar la contraseña. Pero en cambio, si el usuario fue creado por el administrador, sí debería tener que evaluar de que ese usuario fue creado por el administrador y hacer de que el usuario sea redirigido a la página en donde va a cambiar su contraseña. Esto lo podríamos hacer agregando acá en los modelos un campo más al campo Profile. Podríamos crear un campo que se llame Created by Admin, o sea, un campo que sea creado por el admin, que va a heredar de models.booleanfield, cuyo default va a ser igual true. ¿Por qué coloco el default true? Porque como ya tengo datos en la base de datos, en la tabla profile, si yo no le doy un valor por defecto, cuando quiera hacer las migraciones me va a generar un error. Entonces ese default true es que voy a hacer de que todos los usuarios que se creen por defecto esté marcado como que fue creado por el admin. Pero ahora lo vamos a ver cómo podemos manejar. Ustedes van a entender por qué ponemos esto en true y no en false. Además, voy a definir que va a tener un blank true y un null true. Y el verbose name va a ser creado por admin. Perfecto.
yo acabo de agregar un campo y ahora lo que tengo que hacer es generar las migraciones. Voy a parar el servidor, vamos a limpiar y vamos a hacer un python manage.py make migrations. Ahí me agrega el campo al profile y ahora voy a hacer el migrate. Ahí está. Ahora sí puedo correr el servidor normalmente y si yo voy a la base de datos y voy al profile, voy a ver que tengo acá la columna created by admin y todos los valores están en 1. Maravilloso. Esto hace que cuando yo me loguee con alguno de estos usuarios me debería llevar a cambiar la contraseña. Pero eso lo vamos a corregir dentro de poco. Ya tengo la lógica de cómo voy a hacer yo para manejar o para detectar cuando yo tengo un usuario que fue creado por el admin. Perfecto. Ahora, como Django se maneja en el modelo vista template, vamos a generar la vista, vamos a generar el template y vamos a generar las URLs. Entonces nos vamos a ir a nuestra aplicación core, que la tenemos por acá, vamos a ir a las vistas y acá lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al final de todo y vamos a agregar el comentario, agregar un nuevo usuario. Como siempre, vamos a traer nuestro decorador personalizado add group name to contest y después vamos a crear una vista que la vamos a llamar add user view y este add user view va a heredar de created view. Bueno, esta vista va a heredar del modelo user, va a tener un template name y lo vamos a llamar adduser.html. Ya me copio este nombre de archivo y lo vamos a agregar a los templates. New file, adduser.html. Ahí está. Después de esto vamos a tener una success URL que va a apuntar a qué ruta voy a ir a parar una vez que la carga del nuevo usuario sea satisfactoria. Y lo voy a mandar a la URL profile. Yo voy a hacer que cuando coloque agregar usuario se abre el formulario para llenar los datos y cuando diga guardar datos, la grabación, después de la grabación, voy a hacer que se redirija a esta página y me aparezca el nuevo usuario al final de la lista. Muy bien, pero ahora necesito un formulario. El formulario lo tengo que cargar desde forms.py porque tengo que decirle qué campos yo voy a necesitar para que me los coloque en el formulario de carga de esta vista. Entonces voy a crear acá, voy a poner formulario de nuevo usuario. Y acá voy a crear una clase que la voy a llamar user creation form. Y va a heredar de forms.modelForm. Y va a tener una clase meta que va a tener su model, va a ser el model user. Y le tengo que decir los campos que yo quiero que me incluya del modelo user. Y le voy a pedir que me coloque el username, el first name, el campo last name y el campo email. Perfecto. Ahora este formulario me lo tengo que llevar al views. Y yo acá, luego del modelo user, voy a traer ese formulario. Entonces tengo que definir el form class que va a ser igual al user creation form, pero el user creation form no está definido, entonces lo voy a copiar y lo voy a poner arriba de todo en donde traigo los formularios, acá en from.forms import, y después de toda esta lista de formularios voy a agregar el user creation form. Veamos que tenemos acá algunas cosas que han quedado como agrisadas, por ejemplo este date, esto significa que no se está utilizando, entonces lo podemos borrar. Acá tenemos esto que tampoco se está utilizando y todo esto que tampoco se está utilizando, entonces podemos borrar todo eso. Bueno, y este password change form, esto.
Ahí está. Ahí está. Ahí está limpio todo. Este método decorator también. Ahí está. Entonces ahora me voy a ir al final nuevamente. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya tengo la vista. Ahora voy a crear las URLs en donde en las vistas voy a agregar el Add User View. Vamos a copiar esto y vamos a agregarlo ahí. Y nos vamos a ir al final. Y acá vamos a poner agregar nuevo usuario. Y acá vamos a hacer el path que va a apuntar al add user barra al final. Va a incorporar el add user view as view y el name va a ser igual add user. Una coma al final. Podríamos ponerle acá un login required y ahí estamos. Ya tengo las URLs y me queda por definir el formulario. Acá va a heredar del el extends del base HTML y después voy a tener un block content y voy a tener el end block. Y acá lo que vamos a tener es simplemente un formulario en el cual voy a cargar el username, el nombre, el apellido, el email y voy a elegir el grupo al cual va a pertenecer el usuario. Entonces, no voy a desarrollar esto, voy a copiarlo y lo voy a pegar y si quieren vamos a revisar qué es lo que hicimos en el código. Pero la idea es no demorarme con el desarrollo de la estética. Bueno, acá yo agregué el código en donde tengo el crear un título en el cual tengo crear nuevo usuario. Tengo una sección de mensajes que lo copié desde otras pantallas en donde nosotros ya lo habíamos desarrollado esto. Y después acá generé una row y una class call que vamos a poner un mx auto. Ahí está. Y después tengo una card que es en donde voy a colocar el formulario. Acá arranca el formulario. La URL en donde voy a atender la resolución de este formulario va a ser la misma vista add user. El método es post. Voy a definir el CSRF token. Y acá tengo el input text que es el username. Acá tengo dividido dos que son el first name y el last name. Después tengo el email, el correo electrónico. Y después tengo el grupo, que es un select. Entonces vamos ahora a ir al admin users. Acá en profile, admin users, que es donde yo tengo esta pantalla. Recuerden que nosotros teníamos admin user y admin courses. En admin users hacía el manejo de esta sección. Entonces me voy a ir a esa parte. Acá tengo el botón de agregar usuario y lo voy a cambiar por un link de tipo A. Entonces voy a cambiar el formato de este archivo y voy a poner un A de tipo link. Y acá va a apuntar a la URL add user. Y le voy a copiar las clases de este botón. Se la vamos a poner ahí. Y le vamos a poner el texto del botón que va a decir agregar usuario. El botón lo puedo eliminar. Ahí está. Entonces, si ahora yo vuelvo a mi página y ahora cuando yo hago agregar usuario, me va a aparecer el formulario en donde yo tengo que cargar el nombre de usuario, el nombre, el apellido, el correo electrónico y selecciono el grupo. Y acá tengo los grupos en los cuales puede pertenecer este usuario. ¿Qué ocurre? Yo necesito acá que me aparezcan los grupos estudiante, profesor, preceptor, administrativo. Necesito que estén acá. Y luego crear usuario. ¿Cómo cargo esos datos acá? Y lo cargo gracias a este forms lo vamos a cerrar. Este admin user lo vamos a cerrar. Y las URLs las vamos a cerrar momentáneamente. Después las vamos a necesitar abrir nuevamente. Y acá en la vista, la forma en que puedo cargar los grupos es haciendo un def get context data. Def get context data. Ahí está. Esto va a heredar de self y de keyword args. Esto lo borramos. Y esto lo borramos. Ahí allá en mi billetera. No. Y acá yo voy a tener una variable context que va a ser esto. Super get context data de los keyword args. Y a continuación voy a traer todos los grupos. Pero
recuerden que nosotros teníamos un tema con los grupos. Vamos a ir al principio de todo. Y el tema era que los grupos estaban en plural y en minúscula. Nosotros ya hemos hecho en alguna parte un proceso de convertir esos grupos a singular y con la primera letra en minúscula. Pero lo vamos a hacer nuevamente por acá, porque lo necesitamos hacer. Voy a definir una variable groups y voy a hacer un group.objects.al. Con esto yo traigo todos los grupos. Ahora yo lo que tengo que hacer es convertir en singular todos los grupos y colocar la primera letra del grupo en mayúsculas. Y después ese grupo lo tengo que mandar al context a mi formulario. ¿Cómo lo hago? Voy a crear una variable que voy a llamar singular groups y esto va a iterar dentro de mi variable groups. ¿Y cómo va a iterar? Voy a hacer llamado a la función plural to singular y le voy a pasar el group.name y a esto lo voy a hacer un capitalize. Capitalice significa que me va a convertir la primera letra en mayúscula. Y acá voy a hacer la iteración de un for group in groups. De esta forma yo obtengo todos los grupos en singular y con la mayúscula. Vamos a hacer un print del singular groups. Entonces vamos a la página, vamos a recargar, ahí está. Y vamos a ir a la consola y acá tengo estudiante, profesor, preceptor y administrativo. Ahora yo esto lo tengo que mandar al formulario. Entonces voy a crear un context y voy a pasar la variable groups y acá adentro voy a hacer un zip, es decir, voy a concatenar el groups con el singular groups. De esta forma yo concateno mis grupos con los grupos en singular. Y ahora voy a hacer un return context. Si yo ahora acá en add user y nos vamos a ir acá. Porque después de esta option disable selected seleccione un grupo. Después de este option en donde está select selecciona un grupo. Voy a borrar todos los options que había puesto. Y me voy a quedar con uno solo. Y acá le vamos a poner un template tag for en donde vamos a colocar for group, singular group in groups. Recuerden que yo estoy mandando el groups, es un zip donde están asociados estos dos valores. Y al final le voy a poner el end for. Ahí está. Acá en el value, el option, voy a ponerle el group ID. Y en el grupo 1, donde dice el nombre del grupo que voy a mostrar, voy a poner el singular group. Entonces ahora vuelvo a la página, recargo, selecciono un grupo y ahí tengo los grupos de los estudiantes, profesores y administrativos. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es generar el usuario. Entonces este add user lo vamos a cerrar momentáneamente y vamos a volver a mi add user view. Acá yo lo que tengo que hacer es hacer la función formValid. Ahí está. El formValid va a tener como argumentos el self y el form. Entonces yo lo primero que voy a hacer, este return super formValid form, lo voy a dejar al final de todo. Lo vamos a dejar más abajo. Y acá lo primero que voy a hacer es voy a obtener el grupo seleccionado. Vamos a poner acá obtener el grupo que seleccionó. Acá en donde el grupo voy a definir una variable group ID. Este group ID lo obtengo del self.request.post y dentro del post voy a obtener lo que me viene del formulario del elemento group. Volvemos al add user. Fíjense que el name de este select es el group. Este name es el que utilizo acá. Es el que estoy recibiendo desde el formulario. Y ahora lo que voy a hacer es obtener el grupo desde el backend. Entonces voy a hacer una variable group en donde voy a hacer el group
user.objects.get y voy a obtener donde el ID va a ser igual al group ID que obtuve en la línea anterior. Ahora voy a crear un usuario sin guardarlo. O sea, voy a crear un usuario, voy a reservar el espacio de memoria en la base de datos y lo voy a crear. Entonces vamos a poner acá crear usuario sin guardarlo aún. Entonces voy a hacer una variable user que va a ser igual al form save donde el commit sea igual a false. Con esto yo genero un usuario vacío, sin grabarlo. Ahora que tengo definido el usuario, puedo usar esta variable para hacer varias cosas. La primera de ellas, colocar el password. Entonces puedo hacer un user.setPassword y le vamos a poner entre paréntesis y comillas adentro contraseña. Con esto yo estoy definiendo que al usuario que me viene por el formulario le agregue el password como contraseña, así de prepo. Entonces acá vamos a poner un comentario, colocamos una contraseña por defecto. Acá podría ir la lógica para crear una contraseña aleatoria. Lo otro que voy a hacer es que cuando un usuario, vamos a ir a la página administrativa, vamos a ir al admin. Cuando vamos a los usuarios, nosotros teníamos usuarios que eran estudiantes, que si nosotros lo veíamos, decía que era un usuario activo, decía que era de staff, que estaba desactivado, pero cuando vamos a los usuarios que son parte de empleados de la academia, como por ejemplo Pérez, que era el preceptor es parte del staff. Ser parte del staff va a ser de que pueda acceder a esta pantalla. Todavía eso no lo vimos, pero lo vamos a ver luego con el tema de los permisos. Y otro que tenía permisos administrativos era el profesor, que era Mario Roldán, que es staff. Entonces yo voy a definir de acuerdo al tipo de grupo. Si yo veo el grupo estudiantes, no me aparece la ID del grupo, por lo que me tengo que ir acá al DB SQLite, acá, y acá voy a ir al outgroup. Los estudiantes son el grupo con el ID 1, es decir, que los profesores, los preceptores y los administrativos van a tener que ser partes del staff. Entonces tengo que hacer una lógica que analice el grupo ID, el group ID que acabo de colocar acá, este group ID, que si ese group ID es distinto de 1, es decir, si es distinto de 1, va a ser profesor, va a ser preceptor o va a ser administrativo. Si ese número del group ID es distinto de 1, tengo que hacer a ese usuario como del staff. Entonces vamos a colocar acá un comentario, convertir a un usuario al staff. Entonces acá voy a hacer un if group ID es distinto de 1. Voy a hacer que el user.isStaff es igual a true. Si no, va a ser false por defecto. Entonces, hasta ahora tengo el usuario con estos datos ya definidos y ahora puedo crear el usuario. Entonces acá vamos a poner creamos el usuario. ¿Y cómo creamos el usuario? Haciendo un user.save. Y al mismo tiempo me falta agregar el usuario al grupo que se seleccionó acá arriba. Necesito que el usuario esté creado para poder agregarlo al grupo seleccionado. Pero ustedes recuerden que cuando un usuario se registraba en el sistema, el usuario pertenecía al nivel estudiante. El tipo era estudiante. Es decir, que acá en los modelos nosotros hacíamos que el profile por defecto iba a ser parte del grupo de estudiantes. Entonces, cualquier usuario que yo genere ahora, el usuario me va a quedar perteneciendo a dos grupos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a ver hasta acá. Y acá voy a hacer el user.groups.add al group. Ahí está. Entonces vamos a la página
Vamos acá, vamos a la página, estamos acá, vamos a crear un usuario, le vamos a poner meme, nombre meme Rodríguez, correo electrónico vamos a poner memeacademia.com y vamos a hacer que este va a ser profesor. Si yo creo el usuario, vemos que el usuario se genera con el nombre meme, pero me pertenece a dos grupos. Me pertenece al grupo estudiante y al grupo profesor. Y eso es porque está bien que estoy eligiendo el grupo profesor, pero no estoy limpiando el grupo al cual el usuario pertenecía. Entonces me voy a volver acá y antes del user groups add voy a hacer un user groups clear. Con esto yo lo elimino al usuario del grupo estudiante, que es el que se genera por defecto. Y después lo agrego al grupo en donde este usuario realmente tiene que pertenecer. Si el usuario es, por ejemplo, si el usuario es estudiante, voy a borrar el grupo estudiante y después lo voy a agregar nuevamente al grupo estudiante. Entonces vamos a ir al admin, vamos a ir a los usuarios y este meme lo vamos a eliminar. Ahí está. Entonces vamos de nuevo a la página, vamos acá, vamos a agregar un usuario, vamos a ponerlo nuevamente a meme Rodríguez, memeacademia.com y este va a ser profesor. Agregamos el usuario, acá me tira un error que no me importa por ahora y después acá lo tengo a meme como profesor. Si yo voy al admin y voy al usuario y voy al meme, voy a ver que es staff y que pertenece al grupo profesores. Perfecto. ¿Qué pasa si yo hago agregar usuario y yo copio esta ruta y yo me logueo como Macarena Jiménez? M. Jiménez, contraseña. Perfecto. Y yo voy a la ruta add user. Este usuario puede crear un usuario, cosa que no debería ocurrir. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregarle seguridad a esta ruta. ¿Y cómo le agregamos la seguridad? La seguridad se la vamos a agregar acá arriba, en donde vamos a utilizar. Vamos a agregarle un login required mixing. Login required mixing. A pesar que yo en las URLs, yo le puse el login required acá. Se lo vamos a poner por un mixing de seguridad, que es este. Y después voy a agregarle el user passes test mixing. Este user passes text mixing me toca traer este login required mixing. Nos vamos a ir arriba de todo. Y acá después del user passes text mixing ponemos el login required mixing. Ahí está. Este user passes text mixing lo que va a hacer es que no me deje acceder desde un perfil que yo no quiero que acceda. O sea, yo no quiero que a este perfil acceda otro usuario que no sea un superusuario. Entonces, lo que voy a hacer acá, después de esto, voy a hacer una def test func que va a tener un self como argumento y va a retornar el self.request.user is superuser. O sea, yo acá estoy requiriendo de que el usuario que acceda a esto sea un superuser. Si no tiene permisos, def handle no permission, o sea, manejamos el no permiso al acceso a esta página, va a tener como argumento esta función el propio self y va a retornar un redirect y le ponemos la URL a donde nosotros queremos mandarlo al usuario por este error, y nosotros teníamos una URL que se llamaba error. Entonces, si volvemos a la página, estamos logueados como estudiante y si recargamos, me dice que no tengo permisos para acceder a esta página. Entonces, de esa forma, bloqueamos la posibilidad de que cualquier usuario, fíjense que si yo entro como ePérez, ahí está. Si yo voy al add user, no tengo permisos. En cambio, si inicio como admin y voy agregar usuario, sí puedo crear el usuario. Ahora bien, hasta ahora tenemos resuelto
la posibilidad de crear un nuevo usuario. Pongo acá, por ejemplo, nombre del usuario mrobin, Marcelo Robin, y voy a poner mrobinacademia.com y voy a poner profesor. Creo el usuario y acá me dice current path add user profile. Bueno, el error que me aparecía en el success URL era porque no le había puesto las barras. Entonces ahora cuando yo genero un nuevo usuario, voy a ponerle Lole, Carlos Alberto Reutemann, vamos a poner leleacademia.com y este va a ser un preceptor. Creamos el usuario y vamos a parar a la página de perfil. Ahora bien, ahora yo lo que quiero hacer es que cuando cualquiera de estos usuarios, si yo veo los usuarios en la base de datos, veo los profiles, todos tienen el created by admin, que es la variable esa que habíamos puesto como bandera para evaluar si este usuario había sido creado por el administrador. Yo ahora lo que tengo que hacer es que cuando el usuario se loguee, analice esta bandera y me lo reenvíe a la página en donde va a cambiar la contraseña a este usuario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros, si vemos lo que teníamos en nuestras vistas, si vamos acá al inicio, teníamos el decorador y acá teníamos el home, teníamos la página de precios, la página de preguntas y respuestas que no las habíamos desarrollado, esta es la página de inicio, acá teníamos el registro de usuarios y acá teníamos el perfil. El sistema de login era un sistema en el cual nosotros utilizábamos el formulario que está por acá, a ver, en templates, registration, login, que era este formulario de inicio de sesión. Lo que nosotros deberíamos hacer, por el momento, el sistema de login está desarrollado por el propio sistema que trae Django, que es un sistema automatizado. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es darle una vuelta de tuerca a eso y generar un login personalizado. Para generar el login personalizado vamos a ir al final de todo y vamos a crear acá una nueva vista. Este login personalizado lo que va a tener que hacer va a ser evaluar ese flag, esa bandera que tenemos en nuestro profile y de acuerdo a ese flag enviarlo a la página de cambio de contraseña. Entonces vamos a traer nuestro decorador personalizado y después vamos a hacer una clase que la vamos a llamar custom login view, que va a heredar de una vista que va a ser login view. Esta login view no la tenemos y la tenemos que traer arriba de todo. Acá vamos a hacer un from django.contrib.auth.views import login view. Ahí está. Y nos vamos a ir de nuevo al final. Acá voy a hacer un def form valid que va a tener el self como argumentos, el self y el form. El form es el formulario de login. Entonces vamos a generar acá un response que va a ser igual al super form valid. Y después vamos a acceder al perfil de ese usuario. Vamos acá a acceder al perfil del usuario. ¿Y cómo accedo? A una variable profile que va a ser el self.request.user.profile. Y ahora voy a verificar el valor del campo. Entonces ahora vamos acá, verificamos el valor del campo created by admin. Entonces voy a preguntar if profile.createdByAdmin es true. Con esto estoy preguntando si el campo es true. Voy a hacer un message.info del self.request y le voy a poner un mensaje que va a decir bienvenido, cambie su contraseña ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es redirigirlo a donde yo quiero que vaya a parar este usuario. Entonces voy a hacer un response. Vamos a poner acá entre comillas simple location. Y vamos a hacer un reverse lazy. Y le vamos a poner la ruta. Profile-password change. Y le voy a pasar un response.status code 302.
Este es el código de estado de redirección. Y después de todo esto vamos a hacer un return response. Ahí está. Después de esto voy a hacer una definición, una función del get success URL que va a tener el self como argumento de esta función, y esto va a retornar el super get success URL. Ya con esto debería funcionar. Vamos por acá y vamos a entregar como lole. Cerramos sesión, iniciamos sesión. Lole, la contraseña va a ser contraseña. Entramos y no funcionó. Y no funcionó porque nos faltó configurar una cosa. No funcionó porque no acá en el profile, acá en Action Buttons, que es donde es iniciar sesión o registrarse, está el login, pero no tenemos que ir al login, tenemos que ir al custom login, pero me falta definir las URLs. El custom login, me tengo que ir a las URLs y acá voy a tener que agregar nuevo login. Esto va a ser un path que va a ser login y tengo que llevar mi nueva vista. Entonces acá arriba de todo vamos a importar la vista Custom Login View y vamos a colocar Custom Login View as View y el name va a ser igual a Custom Login. La coma al final, guardamos, vamos a iniciar sesión, admin contraseña y acá tenemos el mensaje de bienvenido, cambie su contraseña ahora. ¿Y por qué me pasa esto? Porque el admin, si vamos a la base de datos, al profile, veamos que el user admin es el usuario con el ID 1 y si yo voy al accounts profile con el ID 1, el created by admin está en 1. Yo lo que tengo que hacer ahora es que al cambiar la contraseña, esa variable me pase a false, porque si no, siempre esa variable va a quedar en true. Entonces, me voy a ir acá, models lo cierro. En el header también tenía un login, si no me recuerdo. Si mal no recuerdo, acá es custom login. Ahí está. Esto está. Los action buttons están bien. Lo que tendría que hacer ahora es que cuando yo cambio la contraseña, acá está, acá es donde yo hago el cambio de contraseña. Cuando este usuario, estoy en la vista donde cambio la contraseña del usuario. Cuando yo hago el form valid, acá tengo que actualizar el campo created by admin del modelo profile. Entonces yo voy a hacer una variable profile que va a ser igual al profile.objects.get, donde el user va a ser igual al self.requestUser. Acá no me está tomando el modelo profile porque no lo tengo importado. Entonces acá a continuación voy a hacer from accounts.models import profile. Acá está el login personalizado. Acá está la contraseña del usuario. Acá estábamos acá. Y ahí obtengo el profile. Entonces ahora voy a hacer simplemente el profile.createdByAdmin igual a false. Y después hago el profile.save. Con esto, al momento de cambiar la contraseña, cambio ese campo a false. Entonces vamos a probar si esto funciona. Vamos a cerrar sesión. Vamos a iniciar sesión nuevamente. Sale esto. Pongo la contraseña actual que es contraseña. Y le voy a poner contraseña. Cambiamos la contraseña. Cambio de contraseña exitoso. Ahora voy a ir nuevamente a la base de datos. Voy a ir al Accounts Profile. Y vemos que el primer campo que pertenece al admin está en 0. Entonces eso funcionó. Entonces ahora cada vez que un usuario se loguee, por ejemplo Lole, vamos a hacer que cerrar sesión de vamos a iniciar como Lole, contraseña, nuevamente le sale este mensaje de que tiene que cambiar la contraseña. Esto va a pasar con todos los usuarios porque son los que yo estoy generando
los usuarios que yo ya tenía, todos tienen esta variable en 1. Entonces lo que podríamos hacer es todos los usuarios que veníamos usando, pasarlos a 0 este campo. Esto lo podríamos hacer desde el DB Browser por SQLite. Y vamos a ver ahora un caso en el cual se registra un usuario. Entonces vamos a poner que se llama Coqui, el correo va a ser coquiacademia.com, el nombre va a ser Kikito, la contraseña va a ser contraseña, se registra, no pasa nada, pero este usuario cierra sesión y inicia como Coqui, contraseña, y le sale este mensaje. ¿Y esto por qué ocurre? Porque si nosotros vamos nuevamente a la base de datos y vemos el profile, este es Coqui, y vamos a ver que el valor está en 1, porque el campo en el modelo estaba en 1. Entonces, para lograr que el usuario cuando se registra no le pase de que ese valor quede en 1, vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a copiar y vamos a ir al registro de usuario. Acá tengo el Home View y acá está el Register View. Y el registro de usuario, después que hace este Login Request User, vamos a pegar lo que habíamos hecho más abajo, pero le vamos a sacarle esto. Y podemos agregarle el user por delante y el user por delante. Y con esto ya soluciono el tema del campo Created by Me. Lo vamos a probar. Vamos a volver a la página. Vamos a cerrar sesión y nos vamos a registrar. Y vamos a poner un queque@correo.com y va a ser queque y la contraseña va a ser contraseña. Nos registramos, todo funcionó, cerramos sesión, inicio sesión como queque, contraseña, y ahí entramos y no nos tiró la redirección al cambio de contraseña. Entonces, si volvemos a nuestra página y volvemos a la base de datos y vamos al Accounts Profile, hay que cerrarlo, abrirlo de nuevo, Accounts Profile, vemos que el último usuario que se registró, el valor está en 0. Nos quedaría pasarle acá en el Browse Data, Open Database, escritorio, academia, DBBase. A cada uno de estos campos, este valor, pasarlo en 0, aplicamos, 0, aplicamos, 0, aplicamos, 0, aplicamos, 0, aplicamos, 0, aplicamos y 0 y aplicamos. Entonces todos los usuarios antiguos no van a saltarle ese detalle. Ahí está. Vamos a cargar de nuevo desde acá el profile y ahí están todos los campos en 0. Entonces ahora cuando nuestro administrador se loguee, ahí está, no hay ningún tipo de error. Así que con esto terminamos el tema de ver el tema de agregar usuario. Nos queda ver este botón info y ver el botón de editar. Con el botón de editar deberíamos poder eliminar un usuario. Así que eso va a quedar para otro video. Así que con eso es todo. Les mando un saludo.